Y ya estamos con Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad, transporte y energía. Estaremos hablando de este proyecto que está arriba de la mesa, este tranvía que uniría el Pinar con el Plaza Independencia en Ciudad Vieja. Bueno, se ha especulado mucho. En un principio hubo también algunas rispideces con los intendentes, tanto el de Canelones como la intendenta de Montevideo. Ahora están buscando un acuerdo, pero hay un montón de incógnitas que se nos presentan a cada uno de nosotros y me imagino que a los técnicos también. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, en un principio, como para abrir el tema, ¿qué opinás de este proyecto? A ver, Montevideo y el área metropolitana vienen atravesando desde hace años, podríamos decir décadas, un proceso de disminución de la cantidad de pasajeros que se transportan en el transporte colectivo, que tiene como contracara el aumento en la movilidad individual. Resulta evidente que son necesarios cambios en el sistema de transporte para intentar primero estabilizar y luego revertir esta tendencia que el COVID la acentuó. Desde el 2020 a la fecha hay una caída de un 15% en la cantidad de pasajeros, pero esa cantidad, para que números generales, en la década del 80, a principios de los 90, se transportaban 400 millones de pasajeros en transporte público, en el 2019 250, ahora 200, pero digamos la caída viene de atrás. Entonces, este tipo de iniciativa, resulta muy difícil poder expedirse porque cuando entremos hay una cantidad de cosas que hacen a que un proyecto luego pueda resolver este tipo de problema con mayor eficacia o no. Sí, claro. Entonces, digamos, es difícil hacer comentarios que no sean comentarios generales con los elementos que hoy están. Ahora, dentro de esos comentarios generales, este tipo de propuesta u otras, pero que eleven la categoría del transporte público, son necesarios y deberían de formar parte de la agenda relevante. Tú has mencionado en varias oportunidades que lo que falta es generar una estrategia para el sistema de transporte metropolitano, que no va únicamente en este proyecto, sino en entender la problemática y allí también trabajar en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un tema que es que, primero, la complejidad de la movilidad metropolitana no le va a resolver un único corredor, ni este ni ningún otro, por más relevante que sea. Este en particular es muy relevante, es el principal acceso, digamos, en movilidad individual. No es el principal acceso en transporte público, el principal acceso por transporte público es Camino Maldonado y 8 de octubre, pero sí lo es por la cantidad de autos y si uno, digamos, agrupa Avenida Italia, la Rambla Rivera, digamos, toda esa tríada, ¿no? O sea, es un acceso que es muy relevante y además es donde hay un mayor potencial de atraer usuarios, justamente que hoy se mueven en coche. Pero sí, lo que se precisa es, digamos, eso tiene que estar en el marco de una estrategia de cómo resolver y cómo mejorar la calidad del transporte público, donde obviamente todo esto deberá ser etapabilizado y este podrá ser un proyecto al cual luego deberán de seguir otros enmarcados en una estrategia que tiene que tener alcance metropolitano. Eso creo que es muy claro a esta altura. Yendo un poco a lo general, ¿cuáles son las diferentes opciones, más allá del tranvía, que se pueden presentar y que pueden llegar a revertir esta tendencia que estamos viviendo? A ver, digamos, conceptualmente se requiere, digamos, hoy el transporte público, en dos frases poder caracterizarlo, se trata de unidades que son todas de una misma tipología, de 12 metros, con una única forma de ascenso. Todas las personas entran por la puerta de adelante, tienen una interacción con el chofer, eso genera unos determinados tiempos para ascender, luego circula básicamente en tráfico mixto, con lo cual va asociado a los propios inconvenientes que ocurren con el tránsito, ¿no? Salvo algunos lugares donde está el solo bus, en algunos lugares se respeta un poco más, en otros un poco menos. Bien, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere trabajar sobre cada uno de esos aspectos para generar un sistema que pueda mejorar su velocidad para bajar los tiempos de viaje, mejorar el confort, mejorar la previsibilidad y la regularidad. Esto es muy, muy relevante, que vos sepas que el sistema está... A ver, a tal hora, siempre entendamos que el transporte público nunca va a ser un tren que anda aislado y que no tiene ningún tipo de interferencia, ¿no? Con el resto, digamos, a más interacción, mayor variabilidad en los tiempos de viaje. A menos interacción, más previsibilidad, más regularidad, menor tiempo, mayor velocidad y menor tiempo. Entonces, esos son los aspectos que tienen que formar parte de cualquier proyecto
que, enmarcado en una estrategia, pretenda revertir el estado actual de la movilidad. El tranvía, conceptualmente, tiene potencialmente esos atributos, pero eso en la medida que le demos contenido. Claro. ¿A qué me refiero? Si alguien tuvo la ocasión de ver, por ejemplo, el funcionamiento de los tranvías europeos, uno puede ver que los tranvías europeos usualmente se meten por los centros peatonales y van a paso de peatón, prácticamente. Entonces, digamos, no asociemos una tecnología, por ejemplo, a la mejora en la velocidad, Claro. porque eso tiene mucho más que ver con la infraestructura y por los recorridos que con el modo. O sea, un tranvía metido, no sé, por la calle Sarandí y intercambiando con las personas, no puede ir a más de 10, 15 kilómetros por hora porque hay temas de seguridad Por la vial implícitos. claro. Entonces, la priorización en Avenida Italia, en Giannatasio, en 18 de julio, el asunto es cómo obtenerla. Eso puede ser con un tranvía. Tú me preguntabas por opciones. Un tranvía puede ser. También puede ser los sistemas que se conocen como BRT, Bus Rapid Transit, que implica tener ómnibus de mayor porte, ómnibus que pueden ser eléctricos, pueden ser trolebuses. Los ómnibus convencionales son de 12 metros. Los ómnibus más grandes, articulados, pueden ser de 18 metros, de 24 metros. Los tranvías pueden ser de 20 metros, de 30 metros, de 40 metros y hasta de 50 metros, digamos. Son customizables, adecuados a la cantidad de pasajeros que van a trasladar. Para entender un poco cómo es el suelo, porque también allí es como muy importante para ver qué tecnología utilizar. En un momento, recuerdo, hace ya muchos años se había planteado esto de hacer algo subterráneo, que después quedó en la nada. Creo que era la segunda vez que se estudiaba seriamente el tema y finalmente, bueno, se entendió que no era viable en nuestro país, sobre todo por un tema de escala. A ver, me da pie esta pregunta para desarrollar varios temas. Primero, acá lo que entiendo que está sobre la mesa es un proyecto que es en superficie. Claro. Eso multiplica por varias veces cualquier inversión. En números estándar, un tranvía vale de 15 a 18 o 20 millones de dólares el kilómetro. Un metro enterrado, 100 millones de dólares el kilómetro, ¿no? O sea, proporciones 5 a 1. Sobre el punto de la geología, no soy geólogo, pero sí conozco sobre... A ver, digamos, no hay ningún impedimento tecnológico para que eso sea. Podrá ser un poco más caro, un poco menos caro. Ahora, inviabilidad por ese lado no hay. Ahora, igual tenemos que definir qué entendemos por viabilidad o por inviabilidad, porque si por viabilidad entendemos que un proyecto viable en transporte, sea un tranvía o sea un metro, sea aquel que con la venta de pasajes va a recuperar la inversión y a generar un retorno, eso no existe en el mundo en los proyectos de transporte público de calidad. O sea, el transporte público de calidad requiere aportes públicos, fondos públicos, subsidios, para poder lograr ese nivel de calidad. ¿Hay transporte sin subsidios? Claro que sí, no de calidad. O sea, el transporte europeo, el que nos maravillamos cuando lo vemos y vemos qué bien que funciona, ese transporte es altamente subsidiado. En particular, usualmente la infraestructura que se genera se lleva adelante con fondos públicos y luego se puede aspirar a que la operación sí se sostenga con un aporte muy importante de la venta. Ahora, esta inversión de 500 millones de dólares u otras de ese porte no se van a recuperar. No hay un inversor privado que está dispuesto a hacer una inversión de ese tipo, por ejemplo, y que se quede con la venta de los pasajes al cabo de un plazo determinado. Tendría que ser una inversión del país. Es así. Todos los proyectos de este porte, salvo realidades muy, muy puntuales, Singapur, Hong Kong, pero que no son representativas de ciudades europeas, de ciudades norteamericanas, requieren de que haya fondos públicos. A ver, no es diferente de lo que es el esquema con el cual funciona el Ferrocarril Central. Sí, claro. El Ferrocarril Central es la infraestructura, es inversión pública, más allá de que sea bajo el esquema PPP, en el cual el privado debe conseguir el financiamiento, pero el repago de ese financiamiento proviene de fondos públicos y luego se cobra un peaje a la carga, pero más bien para sostener el mantenimiento de la vía. Sí, que en este caso está todo el tema de UPM ahí también sobre la mesa, o sea, hay un interés ahí, claro, por supuesto. Por algo se reactivó. Sí, claro. Pero básicamente tiene que ver con reactivar infraestructuras que, vamos a este caso, es para UPM, pero tiene carga remanente, tiene capacidad remanente y aspiramos todos, ¿no? a que pueda ser optimizada esa infraestructura y utilizada también por otras producciones. Lo pongo como ejemplo simplemente como que grandes infraestructuras, son grandes infraestructuras que se generan con fondos públicos y sin el aporte de fondos públicos no hay. Entonces la viabilidad, cuando hablamos de viabilidad tenemos que entender bien lo que nos referimos, porque
usualmente uno podría pensar, esto es viable porque alguien está dispuesto a invertir y que haya un retorno. Sí. Y este no va a ser el caso. De todas maneras, viste que el ministro Falero ayer dijo que, bueno, que él podría llegar a aspirar a que sea un servicio que se autofinancie, ¿no? Que hoy no está pasando con el boleto, que es subsidiado. Lo que pasa es que seguramente estamos hablando de los gastos de operación. Sí, en cuanto a la operación, sí, Por eso, sí. porque acá estamos hablando de algo que cuesta 500 millones de dólares Sí. o lo que fuera. Sí, la inversión inicial es del Estado. Y Claro. luego, claro, que también va a haber un costo operativo Sí. y usualmente ese costo operativo sí puede ser cubierto. Claro. Que hay que pensar a la larga si podría llegar a ser negocio o no. En definitiva, si uno sigue subsidiando, ¿no? Que cuánto se podría llegar a ahorrar si en la operativa no sigue A ver. subsidiando. Pero bueno, A ver, todo el balance neto es de más, especulación. el balance neto es de más recursos al transporte público. Sí, claro. Claro. O sea, digamos, vos podés decir, de esto me ahorro. Sí, de claro, esto pones voy a el tener. foco, Ahora, claro. el balance neto, la mayor calidad, a ver, no estoy diciendo nada que No, sea está muy, claro. que Sí, sea sí. muy difícil de imaginarse, que es que la calidad cuesta. El transporte público de calidad requiere de mayores recursos. De vuelta, en las ciudades europeas, donde tienen ese tipo de sistema de transporte que nosotros admiramos, los montos, los recursos que se destinan allí son muy superiores a los que se destinan en Montevideo y área metropolitana. Gonzalo, en base a tu experiencia y hablando un poco de la interacción de este tranvía con el resto de la población, digamos, que está en la calle, ¿es viable reducir al mínimo la interacción con el resto para darle una mayor eficiencia? Ahí no hay un sector que se ve perjudicado, que es aquel que anda en auto. Ese punto que está diciendo es clave y hace justamente a algunas cosas que hablábamos antes, ¿no? Sí. Hacia la cuestión. Uno podría decir, si mira toda la traza, dice, bueno, en Italia tengo una superficie que hoy podría ser destinada, igual yo no diría que esa sea una superficie inutilizada, porque es muy utilizada por personas, como un parque lineal, o sea, Claro. digamos, el diseño tiene que ver cómo contempla, pero en principio ahí hay un espacio. De todos modos están las interferencias de los cruces, que hay que ver claro. cómo resolverlas. Hay una cantidad de, de giros a la izquierda, ingresos a shopping que se han abierto Sí, hace tal cual. poco sobre la... O sea, hay una cantidad de cosas que se tienen que resolver en el proyecto. En Giannatasio seguramente eso implique un rediseño completo de, digamos, de fachada a fachada, para dar cabida a un, digamos, siguiendo la lógica esta de que fuera central, ¿no? Cómo funciona el tranvía. Y luego está 18 de julio, que es un desafío enorme en sí mismo. Y hay otro aspecto, además de esto que vos decías. Sí. Entonces, digamos, para no evadir tu pregunta, ¿no? Esto de la interacción con los coches. Es muy difícil que al final del día, digamos, no haya ningún tipo de interferencia, porque, por ejemplo, si yo le voy a dar prioridad al tranvía en su circulación, seguramente todos los giros a la izquierda no van a poder ver. Claro. O voy a tener que dejar algún giro, pero Sí, no van a claro. poder ser todos, porque si son todos, el tranvía no va a resolver nada. Claro. Si cada vez que alguien va a girar a la izquierda porque tiene que hacer frenar eso, el tranvía. el tranvía tiene que pasar. Como el tren pasa y bueno. Sí, sí. Sobre todo buscar, si uno quiere darle eficiencia al tranvía, Pero que porque eso si es no es clave. lo mismo que vos decís. Lo que pasa es que si no, ¿para qué vamos a invertir 500 millones de dólares? Exactamente, porque Porque- si va a paso de hombre, No. allí la ecuación no termina cerrando. Por eso, a ver, el proyecto tiene que ser funcional a una visión y a unos determinados objetivos. Y el juego es en dónde, cómo vas a hacer para obtener, para que esos objetivos se cumplan, claro, sin romper todo en el camino, porque tampoco de eso se Claro. trata, porque te estás metiendo, digamos, en un área muy densa de la ciudad, ¿no? De hecho, comercial, porque También, los vendedores 18 de de autos julio. también hay Ahora, toda una parte. Digamos, si vos me decís a mí, ¿eso es posible? Sí. Eso es posible. Es posible, es viable, posible. digamos. Yo entiendo que Sí, sí. Hay bien. que elaborar mucho, hay que trabajar mucho en el proyecto. Y otro tema que no hemos tocado, hay que hacer una monstruosa reestructura de líneas. Sí, no. Hay decenas de líneas. A ver, yo por ahí escuchaba, Juanpi creo que era... Sí, sí. Él hablaba de abrir el juego, ¿no? Y era una idea, bueno, a ver, yo no concebiría que el tranvía siguiera al costado, siga la C4, la C2, la 8E7R, la 221, la Sí, 222, claro. porque no tiene No tiene sentido eso. O sea, estamos Claro. haciendo eso para, digamos, concentrar, no que a lo que tenemos le vamos a agregar esto otro, porque básicamente la torta esperamos que crezca un poco con esto, Claro. pero no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia eso, ¿no? Sí, y hay un tema que me parece que tampoco es menor, que está vinculado con lo medioambiental, ¿no? Con esta transformación que tenemos que hacer como país hacia una movilidad cada vez más sustentable, que es un desafío que tenemos.
y que es muy difícil en Uruguay teniendo en cuenta que la plaza automotriz es envejecida, entonces capaz que por ahí hay un paso interesante para dar, ¿no? A ver, es una agenda estratégica que digamos que viene teniendo continuidad por lo pronto en el discurso y en las acciones, pero que es necesario profundizar. Y ahí, de eso hablábamos en ocasión de la entrevista, me acuerdo, del año pasado. ¿Por dónde empezar? El transporte público es por dónde empezar, porque es donde tiene más sentido, porque a una persona que tiene su coche particular y que hace 20 kilómetros por día, no le va a convenir un coche eléctrico. Digo, le va a convenir una vez que haya bajado bastante más de precio, pero eso no es lo mismo que ocurre con un ómnibus que lleva a 60, 70 personas, ni hablemos un tranvía que puede llevar a 300 y que puede sustituir a 3 o a 4 ómnibus y que hace 300 kilómetros por día. Ahí la ecuación cierra por todos lados. Entonces, digamos, este tipo de proyectos que a su vez incorporan electricidad en su forma de tracción, forman parte de esa agenda, ¿no? Claramente. Gonzalo, yo tengo la última cortita que te leí en Twitter el otro día y me parece un elemento clave, es en el cómo trabajar, teniendo en cuenta que también se ha generado mucha polémica porque el gobierno nacional es el que hace el lanzamiento, se firma y después sale la reacción de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones. ¿Cómo se debería trabajar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que sea de la forma más positiva y la forma más eficaz también para hacerlo? Y la única. Y la única, claro. Además. Sí. O sea, es necesario que, al menos, si estamos hablando de este corredor, si estamos hablando, no sé, de la Ruta 1, deberíamos incorporar a San José, por ejemplo. Pero en este corredor es imprescindible, es la única manera de dar viabilidad a un proyecto de estas características, el trabajo, digamos, coordinado, o sea, trabajando realmente codo a codo. Estamos hablando de esto, es un megaproyecto, esto no se resuelve talenteando. Acá hay que poner horas y horas de técnicos trabajando, de resolver los 1001 temas que están atrás de esto, y eso solamente se puede hacer con los 3 actores, con el Ministerio y con las 2 intendencias departamentales. Eso es clarísimo. Bien. Gonzalo, muchas gracias por estos minutos acá en el programa, y bueno, vamos a ver si esto sigue adelante, te vamos a tener que convocar en varias oportunidades. Bueno, para mí ponemos una columna. Sí, claro. Una columna de no hay problema, a las órdenes. Gracias.